Sí, Señor, sabemos que tú estás en este santo lugar. Y por eso te cantamos diciéndote que guardaremos reverencia. Un respeto que no solo será absteniéndonos de estar hablando, sino también aún de estar entrando y saliendo, porque estamos ante tu presencia. Padre, te ruego que el Espíritu Santo impresione a cada adorador para que entienda y sepa delante de quién está, y que nos escriba en los cielos que una actitud irreverente nos caracterizó delante de ti. Señor, tú eres santo, santo y santo. Nosotros no somos dignos de estar aquí, pero es por la gracia de Cristo que estamos. Y por eso, Señor, déjanos adorarte, pero al mismo tiempo enséñanos cómo adorarte. Que el Espíritu Santo nos vaya indicando cómo, de tal manera que tu nombre sea honrado y glorificado. Oh Dios, te pedimos que la palabra que hoy se va a presentar pueda ser analizada, pueda ser, Señor, procesada mentalmente, pero también puesta por obra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a reflexionar en tres cosas que las Escrituras dicen acerca de nosotros, los cristianos. Y lo vamos a hacer basados en lo que Pablo le dijo a los cristianos de Roma. Abramos la Biblia en Romanos, capítulo 1, versos 6 y 7. Romanos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos dos versículos, la palabra de Dios declara que los cristianos somos amados de Dios, llamados de Dios y santos de Dios. Los cristianos, podríamos decirlo de otra manera, somos santos porque somos llamados por Dios, y somos llamados por Dios porque Él nos ama. Así que vamos a meditar en cada una de estas realidades, porque esto, hermanos, es lo más importante de los últimos tiempos. Lo más importante de los últimos tiempos no es que ya viene el dólar digital. Eso es bueno saberlo, pero no es lo más importante de los últimos tiempos. Lo más importante tampoco es la próxima pandemia que se anuncia y que viene. Aunque es bueno saberlo, eso no es lo más importante. Tampoco es lo más importante hablar y estar pendientes del desarrollo de la Agenda 2030, aunque es bueno saberlo. Esas informaciones, aunque es bueno saberlas, no son tan importantes al punto de que eclipsen estas otras verdades. Sin embargo, estamos viviendo en un tiempo donde si yo le digo a una audiencia, tengo dos sermones,
Uno sobre el peligro del dólar digital y otro sobre amados de Dios, llamados y santos. ¿Cuál quieren? La gente cayó en el alarmismo y dice: háblenos del peligro del dólar digital. Y así hemos venido desde la pandemia, siendo guiados por youtubers, por pastores youtubers que se volvieron ya en eso, y eclipsando verdades que llenan, que edifican, que dan esperanza, como esta de que somos amados de Dios, llamados y santos. Así que, hermanos y hermanas, para hacerle justicia a la palabra de Dios, vamos a deleitarnos en el estudio de la descripción que las Escrituras dan acerca de nosotros los cristianos. Es decir, que somos amados de Dios, llamados y ¿qué cosa? Y santos. Vamos a tomar como primer punto la frase amados de Dios. Esta descripción, amados de Dios, pertenece solamente a nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo por nuestra fe en la redención obrada en el Calvario. Esta descripción, amados de Dios, pertenece solo a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero pastor, dirá alguien, ¿no ha leído Juan 3:16? Que está diciendo que esa expresión, amados de Dios, pertenece solo a estos que acaba de decir. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Oh, hermanos y hermanas, es verdad. Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo es amado de Dios. Dios ama a todo el mundo, pero no todos los que están en el mundo quieren saber de su amor. Dios ama a todo el mundo, pero no todos en el mundo quieren saber del amor de Dios. Por lo tanto, no todos son amados de Dios, sino aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Esto también podríamos decirlo de la siguiente manera: que Dios es el creador de todo ser humano, pero es Padre solo de aquellos que han aceptado a su Hijo amado, porque al aceptar a su Hijo amado, Dios los adoptó también como sus hijos. Hermanos y hermanas, la frase amados de Dios fue aplicada a Cristo en dos momentos vitales de su ministerio terrenal. Una de ellas fue en el momento de su bautismo. Leámosla. Mateo 3, verso 17. Mateo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La otra vez que fue aplicada esta frase de amado de Dios a Cristo fue cuando ocurrió la transfiguración. Vamos aquí a verlo en Mateo 17, verso 5. Mateo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ah, mis hermanos, qué placer sentía el Padre de su Hijo amado. Qué placer que lo menciona en estas dos ocasiones
tan especialmente. La pregunta es, ¿por qué le amaba? ¿Por qué el Padre amaba a su Hijo? Para que dijera, este es mi Hijo amado. ¿Por qué le amaba? Dejemos que el mismo Señor Jesús nos diga por qué su Padre le amaba. Juan capítulo 10, verso 17. Evangelio de Juan capítulo 10, verso 17. Dijo Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué el Padre decía, este es mi Hijo amado? Jesús dijo, Él me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En otras palabras, mis hermanos, la demostración de amor por parte de Cristo, ese amor abnegado que lo llevó a ofrecerse voluntariamente para redimirnos a todos nosotros, esa ofrenda voluntaria que Él hizo de sí mismo, hacía que su Padre le amara. De manera que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero éste voluntariamente también entregaba su vida. Mis hermanos, nosotros vemos que el Padre amaba al Señor Jesús por esa disposición a ir hacia adelante, a cumplir con el mandato, con la misión que Él mismo se propuso, como era la de salvar a la raza humana. Por la disposición a morir, por la disposición de venir y salvar a las ovejas perdidas, para que éstas fueran salvadas, por esa disposición nosotros vemos que Dios dice, este es mi Hijo amado. Pero saben que esa declaración, este es mi Hijo amado, saben que en esa declaración el Señor también nos está tomando en cuenta a cada uno de nosotros. Vea lo que dice el don de profecía. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarcan, ¿qué cosa? Toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y dificultades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, hermanos y hermanas, en la declaración, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el Señor estaba también diciéndolo para aquellos que aceptarían a Jesús como su Salvador. De manera que en este día nosotros podemos decir que también somos amados por Dios, porque hemos sido aceptos en el amado. Este es el corazón del mensaje de la Biblia, que ningún hombre, por bueno que sea, puede ser aceptable ante Dios por sí mismo, sino solamente en virtud de Jesucristo. Porque en Jesús es que el hombre es aceptado. Vean cómo sigue siendo el don de profecía. Nuestra aceptación delante de Dios es segura solo mediante su amado Hijo. Y las buenas obras no son sino el resultado de la obra de su amor que perdona los pecados. Ellas no nos acreditan y nada se nos concede por nuestras buenas obras, por lo cual podemos pretender una parte en la salvación de nuestra alma. La salvación es un don gratuito de Dios para el creyente, que solo se la da por causa de ¿quién? De Cristo. Somos aceptados únicamente mediante los méritos de Cristo.
La fragancia de los méritos de Cristo es lo que hace que nuestras buenas obras sean aceptables delante de Dios. Y la gracia es la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. Así que cuando le pregunten, ¿y qué significa la expresión que somos aceptos en el amado? Hermanos, significa de que todo lo que soy, lo que digo y lo que hago es aceptado porque lo hago en el nombre de Jesús y lo hago estando en Jesús. No soy nada, ni lo que hago tiene valor, ni lo que digo es recibido de buena gana si yo no lo hago en Jesús. Somos aceptos en el amado. Es tan claro esto, hermanos, que hasta las obras que hacemos no sirven de nada y no son aceptadas si no se hacen en el amado, es decir, en Jesús. Sobre las oraciones, vean ustedes, la gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Deseado de toda la gente, es página 87. Así que, mi hermano, yo pregunto en esta mañana, ¿qué se siente ser amado de Dios? ¿Qué se siente ser amado de Dios? ¿Qué significado tiene para usted saber de que usted es amado de Dios? ¿Acaso saber de que uno es amado de Dios no le hace sentirse a uno que tiene a alguien que lo cuida? Cuando una persona sabe que es amado de Dios, sabe que tiene a alguien que lo sostiene. Cuando una persona sabe que es amada de Dios, sabe que nunca está solo, porque tiene a Dios con él. Hermanos y hermanas, cuando una persona sabe que es amada de Dios, sabe que en medio de la tristeza tiene el consuelo de Dios. Cuando una persona sabe que es amada de Dios, sabe que aunque venga el dólar digital, que aunque la Agenda 2030 tome lugar, que aunque la agenda esta de ideología de género se vaya promoviendo más, sabe que todas esas cosas, pandemias y todo eso que se anuncia, cuando una persona sabe y está segura que es amada de Dios, no le tiene miedo a nada de eso, porque sabe que en medio de todo eso Dios lo va a acompañar. Pero los que no saben, o los que lo saben pero ni entienden qué significa eso, allá andan todos afligidos, todos desesperados. Hermanos, es una bendición saber que somos amados de Dios y que somos eso porque somos aceptos en el amado, porque en Jesús, al decirle el Padre: tú eres mi Hijo amado, eso nos lo estaba diciendo a nosotros también. Por eso es que cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y allí hacemos un compromiso de entregar nuestra vida al Señor, ese día el Señor nos dice también: tú eres mi Hijo amado. Porque al aceptar a Jesucristo y al venirte a bautizar en su nombre, yo también te amo igual como amo a Jesús. Es algo especial. Oh, mis hermanos, es tan confortable saber que uno es amado de Dios, que cuando uno ha fallado y se arrepiente,
uno sabe de que Él no lo desecha. ¿Por qué? Porque uno es amado de Él. El Señor viene y nos abre los brazos y nos recibe. Aquel que ha fallado, aquel que ha pecado, aquel que reconoce que se ha equivocado, cuando sabe que es amado de Dios, no huye de Dios, lo busca porque sabe que en Él encuentra el amor perdonador. Oh, hermanos y hermanas, hay algunos textos que afirman la causa por la cual Dios nos ama tanto. Miren, por ejemplo, la de Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Deuteronomio 7, versos 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vean ustedes, la razón del por qué Dios nos ama según esta palabra no está en la importancia de la grandeza que uno pueda tener, porque dice que nosotros somos los más pequeños entre los pequeños y los más insignificantes de los insignificantes. La única razón del amor de Dios está solamente en que Dios es amor. Usted no tiene nada que valga. Usted no tiene absolutamente algo de especial o de importancia por el cual diga: ay, por eso te amo. No, yo te amo porque yo soy amor y he tenido misericordia de ti, y por eso eres lo que eres, porque yo te amo, yo te amé y te saqué de donde estabas. Ah, mis hermanos y hermanas, la razón está bien clara. La razón del amor de Dios para con nosotros está en su mismo amor. Y Oseas, el profeta Oseas lo tuvo bien claro, pues vean cómo lo dice él en el capítulo 11. Oseas capítulo 11, versículo 1 al 4. Oseas 11, versículo 1 al 4. Dice: cuando Israel era muchacho, ¿qué hizo Dios? Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Qué les parece? Aquí nosotros vemos que Oseas se refiere a esa relación que comenzó Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Cuando Moisés fue a Faraón y le dijo: dice Jehová el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. A eso se refiere Oseas cuando dice que de cuando Israel era muchacho, Dios lo amó. Pero no dejan de ser relevantes las palabras que dicen que
con cuerdas humanas los atrajo, con cuerdas de amor, porque esto, hermanos, lo que nos dice es que no atrajo a Israel como cuando se atraen a las bestias de carga, como cuando se las sujeta con fuertes sogas, sino que los atrajo con los hilos de la seda del amor. ¿Y quién de nosotros aquí el Señor nos atrajo de una manera brusca, de una manera regañada? Todos aquí hemos sido atraídos por el grande amor de Dios. Con cuerdas de amor el Señor nos atrajo. El Señor ha tenido tanta misericordia de nosotros que por eso estamos aquí. Más bien nosotros hemos abusado de su amor. Más bien nosotros hemos abusado de su misericordia. Pero es interesante que aún así todavía Él nos ha andado buscando, nos ha andado rescatando con esas cuerdas de amor que Él tiene. Esto, hermanos, se reitera aquí mismo en Oseas, en el capítulo 14, ahora, verso 4. Dice, Oseas 14, verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia. Aquí estas palabras están en el contexto de la apostasía en la cual andaba Israel. Y la apostasía prácticamente es considerada aquí como una enfermedad que solo el médico divino puede curar. Y el Señor dice, yo los voy a curar, yo los voy a sanar, yo voy a sanarles esa apostasía, esa rebelión, y lo voy a hacer por pura gracia, por mi amor, porque los amaré de pura gracia. Hermanos, cuando los pecados son perdonados, cuando la justicia de Cristo cubre a un pecador, eso solo ha sido por el puro amor de Dios, por la gracia de Dios. Él ha buscado cubrirnos de esos pecados que nos avergüenzan y los pecados pasados. Hermanos y hermanas, el Señor los echa a lo profundo del mar, simbólicamente hablando, y dice, no me acordaré más de tus pecados. Así, hermanos y hermanas, el Señor nos está diciendo lo que significa ser amados de Dios. Todo lo que involucra, todo lo que está implicado. Pregunto, ¿esto no es una buena nueva? Somos amados de Dios. ¿Cuántos están felices de ser amados de Dios, hermanos? Miren cómo el apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Efesios 2, 4 al 9. La Escritura dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero miren ustedes, hermanos y hermanas, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando seguíamos la corriente de este mundo, entonces dice el Señor, vino y nos salvó de esa condición en la que vivíamos, y lo hizo por su amor.
Así nosotros vemos, de acuerdo a estos textos, que no había nada bueno en nosotros. Aquí se presenta que lo único que había en nosotros era maldad. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo. ¿Cómo es que fue posible que un muerto ahora esté vivo? Solo por la gracia de Dios, solo por el amor de Dios. Las razones que se dan aquí, hermanos, para nuestra salvación, si ustedes se fijan, están fuera de nosotros. Las razones están todas en Dios, están en su gracia, están en su misericordia, están en su amor. O sea, hermanos y hermanas, nosotros somos salvos solamente porque Dios nos amó. Somos salvos por su gran misericordia. Pero ¿qué les parece si para cerrar lo relacionado a esta primera frase, amados de Dios, leemos lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 4, verso 10? Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor, hermanos? ¿En que nosotros amábamos a Dios? No, sino en que Él nos amó a nosotros. Y por el amor que nos tenía, envió a su Hijo Jesucristo. Esto, hermanos, cierra este análisis de lo que significa la frase amados de Dios. El don de profecía, al explicar este texto que hemos leído, vea qué hermosa explicación la que da. Dice: al contemplar a Cristo, nos detenemos en la orilla de un amor inconmensurable. Nos esforzamos por hablar de este amor, pero nos faltan las palabras. Consideramos su vida en la tierra, su sacrificio por nosotros, su obra en el cielo como abogado nuestro y las mansiones que está preparando para aquellos que le aman. Y solo podemos exclamar: oh, qué altura y profundidad la del amor de Cristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. En todo verdadero discípulo, este amor, como fuego sagrado, arde en el altar del corazón. Fue en la tierra donde el amor de Dios se reveló por Cristo. Es en la tierra donde sus hijos han de reflejar su amor mediante vidas inmaculadas. Así los pecadores serán guiados a la cruz para contemplar al Cordero de Dios. Por estos pasajes resulta evidente que no es la voluntad de Dios que seas caviloso y tortures tu alma con el temor de que Dios no te aceptará porque eres pecador o indigno. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Presenta tu caso delante de Él, invocando los méritos de la sangre derramada por ti en la cruz del Calvario. Satanás te acusará de ser un gran pecador y tú debes admitirlo, pero puedes decirle esto: sé que soy pecador y esa es la razón por la cual necesito un Salvador. Jesús vino al mundo para salvar pecadores. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y síguele diciendo al diablo: no hay en mí mérito o bondad por la cual pueda reclamar la salvación, pero presento delante de Dios la sangre totalmente expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es mi único ruego. El nombre de Jesús me da acceso al Padre. Su oído, su corazón están abiertos a mi súplica más débil y Él suple mis necesidades más profundas.
Con esto que le digas al diablo, el diablo viene y se va de ti. Porque dice, este está bien seguro de en quién ha creído. Este está seguro del amor de su Padre. Y este, aunque ha fallado, se está aferrando del amor de su Padre. Y aunque lo torture y aunque lo atormente, haciéndole sentirse culpable, condenado por lo que hizo, dice el diablo, no puedo con él, porque él se lanzó a los brazos del amor de su Padre. Hermanos, si esto lo tuviéramos claro, nosotros seríamos victoriosos. Pero ¿cuántos hay que cuando queriendo hacer lo bueno hacen lo malo? Se sienten tan mal que se echan a perder y completamente se dedican mejor a descarriarse. Si tan solo entendieran lo que significa ser amados de Dios, vendrían a llorarle a su Padre. ¿Y qué haría su Padre al verle llorar? ¿Qué haría? Vamos, hijo, yo estoy contigo, te perdono, vamos, inténtalo de nuevo, camina tomado de mi mano. Eso, hermanos y hermanas, es lo que tenemos que tener claros cuando dice la Escritura que el cristiano es un amado de Dios. Pero la segunda frase que leímos dice que también el cristiano es una persona que ha sido llamada. Y este término es tan importante que, volviendo a Romanos 1, miren ustedes cuántas veces lo dice Pablo en Romanos 1, por lo menos acá, lo dice en los primeros 7 versículos. Romanos 1, vean ustedes cómo en el versículo 1 Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. Y en el versículo 2 dice que nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Y en el versículo 7 ya leímos, dice que somos llamados a ser santos. Es tan importante esto del llamamiento que cuando usted ya se siente amado por Dios y ahora entiende lo que significa el llamamiento, usted entonces es un cristiano de verdad. Porque el llamamiento es, hermanos y hermanas, la respuesta, o mejor dicho, el responder al llamamiento es, mejor dicho, la respuesta a esa invitación que el Espíritu Santo hace. Porque el único que llama es el Espíritu Santo. Y Él llama por medio de la iglesia. Vamos a Apocalipsis para que lo veamos. Apocalipsis 22, versículo 17. Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el que toma la iniciativa para llamar al pecador? El Espíritu Santo. ¿Y quién más? Y la esposa. El Espíritu Santo, utilizando a la iglesia, hace los llamados al pecador. Por eso es bueno que la iglesia nunca deje de hacer obra misionera. Por eso es bueno que en la iglesia siempre se esté enfatizando la importancia de hacer la obra misionera. Cuando escuchaba a la hermanita que tuvo los minutos misioneros, yo dije, qué hermoso cómo nuestra iglesia no ha dejado de predicar, cómo nuestra iglesia no ha perdido la visión y la misión que Dios le ha encomendado. Para ser sinceros, hay 2 iglesias Advenimiento de las cuales yo le doy gloria a Dios por su espíritu que no lo ha perdido de misión, como es la iglesia central y la iglesia de Forward. Siempre hay en estas 2 congregaciones un remanente que está siempre llevando adelante la misión.
hay un grupo de hermanos en ambas iglesias que después de comer salen a buscar las almas. Eso es algo, hermanos, que le doy gloria a Dios, porque desde cuando estábamos en aquella iglesia de la conferencia, desde cuando estábamos allá, ya éramos, por la gracia del Señor, misioneros. El Señor nos vino y nos trajo a meternos a la televisión y la radio, pero la iglesia entendió que la radio y la televisión harían su obra, pero que a nivel personal se debería de seguir haciendo la obra. Y por eso es importante siempre hacer el llamado a servir, porque el Espíritu Santo con la esposa van haciendo el llamado a los pecadores a que vengan a Jesús. Oh, mis hermanos, yo he mirado muchas iglesias que se van muriendo, porque los que están allí solo están pasando el agua. De repente algunos dicen: ya me voy de este país, y faltaron 2 o 3 en ese lugar. De repente a alguno por ahí le entra el desánimo y ya se quedó en casa, y ya faltaron otros 2 o 3. Y así se va muriendo la iglesia, porque la iglesia no hacía obra misionera, no hacía trabajo misionero. Y los que estaban un día de pioneros, los que empezaron, se van yendo por las razones que sean, y la iglesia se va muriendo. Pero la iglesia que trabaja, la iglesia que siendo la esposa y el Espíritu van llamando al pecador, van trayendo a otros y a otros, de manera que los que se van y otros toman su lugar. Cuán importante es que el Espíritu y la esposa digan ven, y los que oyen digan ven, y así, hermanos, el llamado se va extendiendo. Vemos entonces que el llamado lo inicia el Espíritu Santo, y los que responden al llamado, mire lo que dice que son en el capítulo 17 de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿qué son? Son llamados y elegidos y fieles. En otras palabras, los que responden al llamado del Espíritu Santo y de la esposa, estos, las Escrituras les llama que son elegidos y fieles. Oh, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo y la iglesia están constantemente llamándonos. Jesús dio ese paso de venir aquí a la tierra, tomó la iniciativa y entró en los corazones de los hombres, y de una manera suave y personal les empezó a decir: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y los que respondieron a su llamado, dice Juan, estos son llamados, elegidos y fieles. Oh, en este día yo creo que es bueno estar atentos a esa voz del Señor que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y sabes, hermano, hermana, que cuando Él te toca la puerta, a Él no le importa cuál ha sido tu pasado. Yo te pregunto, tú que estás aquí y que respondiste al llamado, cuando el Señor te tocó la puerta, ¿le importó a Él cuál era tu pasado? No le importó. Él llegó a tocar la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón, independientemente de cómo la tenías. Pero llegó a hacerte ese llamado. Y gracias a Dios que tú respondiste al llamado. Y por eso estás aquí. Por eso te gozas ahora. Por eso sientes esa paz de Dios contigo. Porque respondiste al llamado que Cristo te hizo. Pero llama la atención de que Él no le haya importado el pasado nuestro, no le haya importado las obras pasadas de nosotros cuando nos llamó. Mire cómo lo dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 8 y 9. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 8 y 9.
Dice la Escritura, segunda de Timoteo 1, verso 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren ustedes, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No le importó nuestras obras pasadas, pero nos llamó con ese llamamiento santo. Así que, hermano y hermana, si usted ha pecado, si usted le ha fallado a Dios, si usted no ha hecho lo recto delante de sus ojos, agarre esperanza con estas palabras, porque el Señor le llama hoy a su corazón y le dice: te llamo no conforme a tus obras. No me importan tus obras pasadas, pero te llamo hoy para darte paz, para darte perdón, para darte esperanza. Así que ojalá, hermano, hermana, que si usted no ha hecho las cosas bien delante de Dios, disponga su corazón para que Cristo entre en él. Llama la atención que Jesús dice en Marcos 2:17 algo hermoso. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? Así que, hermanos y hermanas, cuando hablamos de llamados, cuando la Escritura dice que somos llamados, hemos sido llamados de donde estábamos y por la condición en la que estábamos. Nos llamó el Señor de allí para estar en otra posición. Nos llamó el Señor de la condición en que estábamos para ponernos en otra condición. Hermanos, esto nos debe dar felicidad. Esto nos debe confortar. El Señor no vino a buscar a los sanos, sino ¿a quiénes? A los pecadores. Dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que yo he venido a llamar a todos los enfermos del pecado, a todos los transgresores de la ley de Dios, que por ser transgresores se han convertido en pecadores, y eso los ha enfermado desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. A estos enfermos, a estos que transgredieron la ley de Dios, a estos, dice el Señor, los he venido a buscar. El don de profecía dice: el pecador que perece puede decir: soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Soy pecador, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que Él ha prometido. El que se arrepiente de sus pecados y acepta el don de la vida del Hijo de Dios no puede ser vencido. Al asirse por la fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios. Ora y cree. Cuando es tentado y probado, reclama el poder que Cristo le dio con su muerte y vence por su gracia. Esto necesita entenderlo todo pecador. Debe arrepentirse de su pecado, debe creer en el poder de Cristo y aceptar ese poder para salvarlo y guardarlo del pecado. Cuán agradecidos debiéramos estar por el don
del ejemplo de Cristo. Río Angera, el 28 de enero de 1909. Si este sermón estuviera siendo predicado en una iglesia pentecostal, los amenes retumbaran, porque ellos se gozan con la salvación que Cristo les ha dado. En las iglesias del Israel moderno pareciera que estas cosas no son verdad, porque las oyen y no les despierta esa emoción de saber que Cristo los ha salvado. Oh, mis hermanos y hermanas, por eso somos tan fríos, por eso somos secos, porque no disfrutamos de los mensajes de salvación. Porque los mensajes que nos dan seguridad, porque los mensajes que nos dicen de dónde fuimos llamados, por qué fuimos llamados, no nos emocionan. Y tendemos a ser cristianos así, donde no se derrama esa gracia. Hermanos y hermanas, este es un mensaje donde debemos estar muy agradecidos con Dios, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde andaba usted? Es más, ¿dónde andaba hace 3 meses? ¿Dónde andaba el año pasado? ¿Dónde andaba hace unos años atrás? Aún siendo adventista, ¿dónde andaba? Y mire dónde está ahora, por la gracia de Dios. Porque el Señor le perdonó, porque el Señor lo buscó, porque el Señor lo miró enfermo y Él, como médico del alma, lo buscó y lo trajo y lo perdonó y lo tiene aquí. Usted tiene que estar agradecidísimo con el Señor, porque lo llamó. Por eso, hermanos y hermanas, este día hay que escuchar el llamado. Y si usted anda alejado de Dios, escuche el llamado. El llamado que Él le hace en Isaías 1:18, un versículo tan conocido, pero que es relevante al hablar de esto que estamos predicando esta mañana. Isaías 1:18, si usted lo busca, vea lo que dice. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Venir. ¿Pero venir cuándo? Luego. Ese luego es ahora. Vengan, dice el Señor, vengan. Yo les quiero borrar esos pecados. Yo les quiero quitar esas manchas. Yo les quiero emblanquecer, dice el Señor. Vengan, pónganse a cuenta conmigo. Han pecado, han hecho lo malo delante de mis ojos. Han sido malos esposos, malas esposas, malos padres, malos hijos. Han sido malos cristianos. Pero vengan a mí ahora, dice el Señor. Yo le voy a borrar todas esas rebeliones. Y por amor de mí mismo, dice Él, no me acordaré más de tus pecados. Pero ven luego. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos llama, viene una serie de bendiciones cuando se responde a ese llamado, que la verdad, solo el que no tiene discernimiento no responde al llamado. Pero voy a leerle unos textos donde usted va a mirar los resultados de aceptar el llamado, los resultados de ponerse a cuentas con Dios, los acontecimientos, hermanos, que ocurren al que acepta el llamado. Miren ustedes, empecemos con Romanos 8, verso 28. Romanos 8, verso 28. Vean ustedes lo que ocurre a los que aceptan el llamado.
Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué cosa? Son llamados. ¿Qué le sucede a las personas que aceptan el llamado de Dios? Que todas las cosas que le vienen les ayudan, ¿para qué? Para bien. A los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. ¿Quiere usted que todas las cosas que le sucedan le resulten para bien? Acepte el llamado. Responda al llamado. Porque a los que son llamados, dice Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Aún aquellas que tú no quisieras que te pasen, finalmente te ayudan a bien, porque respondes al llamado de Dios. Pero miren ahora 1 Corintios 1:9. ¿Qué sucede con los que responden al llamado? 1 Corintios 1, versículo 9. Primera Corintios 1, verso 9 dice: pero, bueno, estoy en segunda, perdón, es Primera Corintios 1, 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué cosa? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué pasa cuando una persona acepta el llamado? Pasa a tener, ¿qué cosa? Comunión ¿con quién? Con Jesucristo. Los que responden al llamado de Dios pasan a tener comunión con Cristo. Pero también vean algo más que sucede con los que responden al llamado. Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Y la Escritura dice, Gálatas 5, versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que, hermanos y hermanas, cuando somos llamados, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué encontramos nosotros cuando somos llamados y respondemos al llamado? Encontramos libertad. Solo los que responden al llamado de Dios, solo los que responden al llamado de Jesucristo, pueden decir que son verdaderamente libres. Pues a libertad, dice Cristo, que nos llamó. Y así podemos ver también otro texto como el de 1 Pedro 3:9, otro resultado que trae el aceptar el llamado de Dios. 1 Pedro 3:9. Dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que una persona que ha sido llamada, una persona que acepta el llamado, esta persona Dios la llama para que herede la bendición. Si no respondemos al llamado de Dios, si nosotros preferimos andar en nuestra vida pecaminosa, hermanos, la bendición de Dios nunca llega. Sí, podrás tener algunas bendiciones materiales, pero interior no tienes nada. Te sientes vacío. No tienes paz. Sabes que si te mueres, te pierdes. Finalmente, los carros
el buen sueldo, las cosas materiales no te van a salvar. En cambio, cuando tú respondes al llamado de Dios, Dios dice que te llama para que heredes la bendición. Así que hay una bendición para aquellos que responden al llamado. Pero todavía hay algo más. Los que responden al llamado, miren lo que tienen. Vamos a 1 Corintios 7, verso 15. 1 Corintios 7, verso 15. Dice: pero si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que ¿qué? A paz nos llamó Dios. Así que, hermanos, los que aceptan el llamado tienen paz. Los que aceptan el llamado de Dios, Dios los llama para que disfruten de la paz. Pues a paz dice que nos llamó Dios. Y así pudiéramos seguir enumerando citas, de manera, hermanos, que lo mejor es de que nosotros aceptemos el llamado de Dios ahora, contestemos el llamado de Dios hoy y no endurezcamos, dice el libro de Hebreos, nuestro corazón. Vamos a leer Hebreos 4, verso 7. Hebreos 4, verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ante el llamado de Dios, hermanos, no hay que endurecer el corazón. El tiempo de responder al llamado de Dios es hoy. El tiempo de darle el corazón a Cristo es hoy. El tiempo de decirle sí a Cristo y no al mundo es hoy. Es ahora. Haga hoy su decisión de poner su vida en armonía con la voluntad de Dios. Haga hoy su decisión de someterse a la guía del Espíritu Santo. Haga hoy la decisión de aceptar el llamado y venga a Cristo para que herede la bendición, para que tenga paz y de esa manera encuentre usted lo más hermoso, que es ser libres y felices en Cristo. El don de profecía lo dice así: ojalá, dice, que ahora, mientras dura el día, te vuelvas al Señor. Cada una de tus acciones te hace mejor o peor. Si ellas favorecen a Satanás, dejan tras sí una influencia que continúa produciendo resultados funestos. Solo los puros, limpios y santos podrán entrar en la ciudad de Dios. De manera que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, mas vuélvete al Señor, para que al recorrer tu senda no dejes desolación a tu paso. Hogar Cristiano, página 325. Y así, hermanos y hermanas, el Señor nos explica en su palabra todo lo que significa el que Él no solo nos haya hecho amados de Él, sino también que nos haya llamado. Pero vamos a la última frase de nuestro texto que comenzamos leyendo, y es que también dice que Dios nos llamó a ser, ¿qué cosa? Santos. Hermanos y hermanas, ¿quién es un santo? A ver, ¿quién es un santo? Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos. ¿Y quiénes son ellos? Dice: los que guardan los mandamientos de Dios. Cuando Dios nos llama a ser santos, nos está llamando a que guardemos sus mandamientos. Cuando Dios nos llama a ser santos, nos está llamando a la consagración.
Porque santo significa consagrado a Dios. Santo significa apartado para Dios. Y cuando dice Juan, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, nosotros podemos ver que la santidad involucra la obediencia a los mandatos de Dios. Algunos dicen que somos llamados para llegar a ser santos, y otros dicen que nosotros somos santos por el llamamiento que recibimos, pero resulta que ambas cosas se obtienen en el Señor. Mire lo que dice Primera de Corintios 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, verso 2. Dice la Escritura: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten, hermanos, acá se dan los dos términos al mismo tiempo a las mismas personas. A los cristianos de Corinto, Pablo los llama de las dos maneras. Les dice santificados en Cristo y llamados a ser ¿qué cosa? Santos. Así que, hermanos y hermanas, somos santos en Cristo, pero somos llamados a ser santos. En otras palabras, el cristiano vive en un estado de santidad. En Cristo consigue la santificación, pero debe mantenerse siendo santo para que de esa manera pueda ver a Jesús cuando venga en gloria. Porque escrito está que sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Así que esta descripción que Pablo da del cristiano es la descripción más correcta que puede haber. Es decir, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos santificados ya en Él. Pero al mismo tiempo se nos dice que debemos buscar ser santos y cada vez más santos, pues esa es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses lo recalca. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 al 7. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 al 7. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué cosa? A santificación. Miren ustedes, cuando hablamos de santidad, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De mantener el cuerpo tal como Dios lo diseñó, es decir, como un templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, hermanos y hermanas, la santidad involucra el cuidado de nuestro cuerpo, involucra también cómo trato el cuerpo de la esposa, involucra no andar depravando el cuerpo sexualmente. Así que cuando una pareja de personas casadas están en su intimidad, deben recordarse que aún en ese momento deben estar en santidad. Porque el Señor está hablando acá de tratar el cuerpo de la esposa de una manera santa. Porque ese cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo.
Cuando esa esposa está con ese esposo en su intimidad, ahí están dos templos y moradas del Espíritu Santo. Y lo que hagan debe ser de acuerdo a la santidad. Por eso dice Pablo, no nos ha llamado el Señor a fornicación, sino a santificación. No nos ha llamado el Señor a inmundicia, sino a andar en santidad. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo debemos cuidar de no depravarnos? Los jóvenes deben tener ese cuidado de no tener relaciones sexuales sin estar casados, porque si lo hacen, están prácticamente el cuerpo que Dios les ha dado contaminándolo. No lo están santificando. Ni la muchacha con la cual está teniendo esas relaciones está santificando ese cuerpo. Debe tener cuidado ese novio y esa novia de no contaminar el templo del Espíritu Santo. Y el hombre con la mujer tiene que tener cuidado sobre las cosas que hace con ella en la cama. No pida cosas que suenen a depravación. No le dé rienda suelta a su concupiscencia. Pastor, no hable de eso, pues si aquí está en la Biblia. ¿No quieren que les hable de lo que dice la Biblia? Hermanos y hermanas, cuando nosotros, ya lo he dicho varias veces, pero cuando el esposo y la esposa entran en intimidad, hay ángeles que miran lo que allí se va a hacer. Cuando el jovencito y la jovencita, sin ser casados, se van a algún lugar a tener relaciones íntimas, los ángeles observan y toman nota de las depravaciones, de las cosas que ocurren. Cuando la Biblia habla de andar en santidad, habla, hermanos, hasta del cuidado del cuerpo. No digamos cuando se es infiel, no digamos cuando se va y se busca otro hombre o se busca otra mujer. Va a depravar ese cuerpo, va a contaminarse. Oh, mis hermanos, cuando hablamos de santidad, la Escritura menciona que aún en esto debemos tener cuidado. El don de profecía, mire lo que dice. La vida, dice, es un don de Dios. Nuestros cuerpos nos han sido dados para emplearlos en el servicio de Dios. Y Él desea que los cuidemos y apreciemos. ¿Qué debemos hacer con el cuerpo? Que los cuidemos y ¿qué cosa? Y que los apreciemos. No hay tal cosa que hasta donde el cuerpo aguante. Esa frasecita, hasta donde el cuerpo aguante. Y por allí venimos y transgredimos las leyes de la salud. Maltratamos el cuerpo. Después nos pasa la factura. Y ya el cuerpo está enfermo. Y ya termina en un hospital. Y está sucio y contaminado por no haber tomado en cuenta para qué Dios le dio ese cuerpo. Dice, poseemos tanto facultades físicas como mentales. Nuestros impulsos y nuestras pasiones tienen su asiento ¿en dónde? En el cuerpo. Y por lo tanto no debemos hacer nada que contamine esta posesión que se nos ha confiado. Nuestros cuerpos deben ser conservados en la mejor condición física posible y bajo la más espiritual de las influencias, de modo que podamos usar nuestros talentos de la mejor manera posible. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Pagó el precio de la redención tanto por el cuerpo como por el alma. Dios es el gran encargado del mecanismo humano. Al cuidar de nuestros cuerpos debemos colaborar con Él. El amor a Dios es esencial para la vida y la salud. Para gozar de nuestra perfecta salud, nuestros corazones deben estar llenos de esperanza, amor y gozo. Las pasiones inferiores deben ser estrictamente dominadas. Se abusa terriblemente de las facultades de percepción cuando se permite que las pasiones se desboquen. Cuando se da rienda suelta a las pasiones, la sangre, en lugar de circular por todas partes del cuerpo,
aliviando de ese modo el corazón y aclarando la mente, congestiona indebidamente los órganos internos. Cuando nos depravamos, cuando no nos importa el cuerpo y hacemos lo que queremos con él y hacemos cosas desagradables, mire usted, dice que la sangre, en lugar de circular por todas partes del cuerpo, se congestiona indebidamente en los órganos internos. Y el resultado de ello es la enfermedad. El hombre no puede gozar de la salud hasta que el mal no sea descubierto y remediado. El que se une al Señor, unido a Cristo por el pacto de la gracia, un espíritu es con Él. Lo vuelvo a leer. El que se une al Señor, unido a Cristo por el pacto de la gracia, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. No detengáis ni por un momento a argumentar. Satanás se regocijará de veros derribados por la tentación. No detengáis a discutir el caso con vuestra débil conciencia. Apartaos del primer paso hacia la transgresión. Estoy con el teléfono y el diablo me tienta ahí con algo de pornografía. Inmediatamente no debo de ver ese teléfono. Si ya me quedo un ratito ahí mirando, ya me ganó el diablo. Aquí está diciendo, voy para atrás, mire. Dice, no detengáis, en la parte final, no detengáis ni por un momento a argumentar. Mejor desde arribita, dice, el que se une al Señor, unido a Cristo por el pacto de la gracia, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. No detengáis ni por un momento a argumentar. Ay, hermanos, Satanás es astuto. Y si no te agarra por la pornografía, te agarra por algunas palabritas bonitas que te dijo alguien por ahí, y te embotó, te embobó, y cuando sentiste, transgrediste la ley de Dios. Y el cuerpo, que es el templo sagrado del Espíritu Santo, lo contaminaste. Así que, hermanos y hermanas, dice, Satanás se regocijará de veros derribados por la tentación. No detengáis a discutir el caso con vuestra débil conciencia, apartados del primer paso hacia la transgresión. Ojalá, dice, el ejemplo de José fuera seguido por todos los que pretenden ser sabios, que se sienten competentes en su propia fortaleza para cumplir los deberes de la vida. ¿Qué hizo José cuando lo sedujo la mujer de Potifar? Salió corriendo. Ahí le dejó el manto. Quédate con el manto, pero con mi cuerpo no te quedas. Porque mi cuerpo, dijo José, es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo yo lo tengo en santidad. Y yo no voy a cometer este adulterio. Oh, mis hermanos, así está escrito en la maravillosa gracia de Dios, en la página 147. Y sigue diciendo, a los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo. Pues es necesario que cada creyente sea liberado de la corrupción, así como de la maldición y condenación de la ley, mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad. El creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, ningún alma tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del cielo a menos que estuviésemos calificados para su santa atmósfera por la influencia del Espíritu y la justicia de Cristo. Pero lo subrayé, mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo. Así que, hermanos, la santidad, hermanos, es algo que no debemos olvidar. 3 cosas importantes Dios está diciendo del cristiano. El cristiano es amado de Dios, es llamado por Dios, pero para ser santo para Dios. Vamos a ir cerrando con 2 textos bíblicos, y es el de 1 Corintios 1, versículo 30. 1 Corintios 1, versículo 30. Y dice la palabra del Señor: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que, hermanos, ¿quién es nuestra justificación? Cristo. ¿Quién es nuestra santificación? Cristo. ¿Quién es nuestra redención? Cristo. El que tiene a Cristo en su vida es un hombre, una mujer santo para Dios, porque Él es nuestra santificación. Pero Romanos capítulo 6, verso 19, vean lo que dice. Romanos 6, verso 19. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El llamado final de Dios es que presentemos nuestros miembros del cuerpo que Dios nos dio, que los presentemos, dice, para andar en santidad, que los presentemos para servir a Dios. Hermanos, que los presentemos para santificación. Si antes los miembros de nuestro cuerpo se presentaban para andar en el pecado, dice Pablo, ahora preséntalos para santificación, porque para eso nos llamó el Señor. Hermanos, la santificación es un proceso. Es un proceso que comienza aceptando a Jesucristo. Jesucristo es nuestra santificación, pero a partir de allí, estando con Cristo, andando como anduvo Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo, el cristiano va creciendo y creciendo en santidad. Prácticamente el cristiano va desarrollándose armoniosamente en sus facultades físicas, mentales y espirituales, hasta que finalmente se llega a reflejar en él el carácter de Dios, porque Dios restaura su imagen en él. Así que el propósito de Dios en el plan de salvación, hermanos, no solamente es nuestro perdón o justificación, sino que también es nuestra restauración o santificación. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es poblar la tierra con seres transformados en santos. Y el apóstol Pablo nos ha instado a que consagremos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma a ese proceso, a esa experiencia de transformación. De esta manera hemos presentado hoy las 3 cosas más importantes de los últimos tiempos que un cristiano debe saber. Y es que el cristiano es amado de Dios, llamado de Dios y santos de Dios. Que el Señor nos ayude para mantenernos siendo amados de Él. Que el Señor nos ayude para mantenernos siempre atendiendo el llamado de Él. Pero que el Señor nos ayude a andar en santidad, para que así le podamos ver cuando Él venga cara a cara. Que Dios bendiga su palabra. Amado Padre, gracias por el privilegio de ser los amados suyos. Gracias porque nos aceptó en el amado, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque con ese grande amor que nos tiene, usted nos atrajo a sus caminos, nos atrajo a su persona. Y Padre, le rogamos que nosotros siempre apreciemos ese grande amor. Ayúdenos, Señor, a responder a sus llamados que nos hace. Ayúdenos, Padre, a mantenernos dentro del llamado. Ayúdenos, Señor, a disfrutar entonces de los resultados del llamado. Padre, habiendo entendido su llamado, en qué consiste, venimos a usted ahora para que nos perdone y para que nos dé un nuevo corazón. Pero Padre, reconocemos que la santidad es el estado de los amados suyos, es el estado de los llamados, y allí, Señor,
nosotros reconocemos que le quedamos a deber. Porque a veces, Señor, permitimos que pensamientos impuros, palabras impuras, actos impuros sean los que mostramos. Y Padre, reconociendo que eso no está acorde con su llamado, le rogamos que hoy, con la sangre preciosa de Cristo, nos lave, nos limpie de toda impureza, de toda inmundicia, y haga otra vez que andemos en santidad. Ayúdenos, Señor, a vivir en santidad cada día, a andar conforme al propósito del llamado, que es andar viviendo de una manera santa y piadosa. En sus manos nos ponemos y le rogamos que esto sea posible por el gran poder de Cristo Jesús. En el nombre de Él se lo pedimos. Amén.